Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El mundo está viviendo hoy momentos muy difíciles. No me atrevería a decir que inéditos, pero sí momentos sumamente graves que evocan ciertas coyunturas vividas por la humanidad que desembocaron en enfrentamientos bélicos sumamente graves, en guerras mundiales. Y hoy estamos reeditando algo de aquello, con el agravante de que una guerra de grandes proporciones podría significar el fin de la humanidad. Estamos viendo un pulseo entre potencias con capacidad para aniquilar la vida sobre el planeta. El problema grave que tiene la humanidad hoy en día, el más difícil, no es ni la pandemia del coronavirus con todas sus secuelas, no es el problema energético, no es la crisis alimentaria que estamos viviendo hoy en día y que se combina con esa crisis energética. No es ni siquiera la crisis climática. Y fíjense lo lejos que llego, porque este problema del calentamiento global tiene ya una dinámica que los especialistas dicen que no es muy fácil contener y que aunque nos empleemos a fondo para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el calentamiento global, aún así sufriríamos las consecuencias. Ahora, yo me atrevería a decir que ni siquiera ese es el problema fundamental, aunque es grave. Entiendo que lo peor que nos está afectando hoy en día son las contradicciones entre las grandes potencias, las rivalidades en el plano geopolítico. Si hoy llegáramos a un entendimiento y decidiéramos trabajar juntos para resolver los graves problemas que tenemos ahí en la agenda, que esperan por nosotros, yo estoy plenamente convencido de que lograríamos superar las dificultades en un esfuerzo conjunto. El problema es, y nosotros lo dijimos hace ya bastante tiempo, que las rivalidades contribuyen a exacerbar esos problemas que ya mencioné. Y algunos son la consecuencia directa de esas contradicciones. Ahora ya entramos en un proceso, se inició una guerra después de una discusión grande sobre un tema que afecta a los poderosos, que es la cuestión de la seguridad. Naturalmente, en el fondo de todo esto hay un asunto estratégico, una cuestión de competencia por el poder. Pero resulta que hubo discusiones aquí que involucraron a las grandes potencias. No hubo acuerdo. Y como consecuencia de ese desacuerdo, de esas desavenencias, se desató un conflicto militar. Aquí lo importante no es ni siquiera el lugar en donde se están produciendo los enfrentamientos militares. Es una cuestión fortuita, pudiera decirse. Una coyuntura determinada hizo que se produjera una fisura, una explosión en ese punto específico. Porque el tema, reitero, es seguridad y Ucrania para Rusia era un eslabón importante en todo esto.
una cuestión, diría yo, que coyuntural. Ahora, alrededor de ese conflicto es mucho lo que se está tejiendo. Y entonces este es el punto caliente que genera una dinámica de enfrentamiento, de choque entre las grandes potencias. Fíjense que Antonio Guterres decide emprender, impulsar una iniciativa para lograr algún tipo de alivio en la confrontación que se está registrando actualmente en Ucrania. Y en medio de eso se produce, mientras Guterres está en Moscú, el secretario Blinken y el ministro, el secretario de Defensa de Estados Unidos, el señor Austin, el general Austin, estaban en Kiev. Y eso es altamente significativo. Un esfuerzo de paz en Moscú y un anuncio que llevan esos dos altos cargos de los Estados Unidos a Kiev. Estamos en disposición y aquí hay un dinero para apoyar una resistencia, para apoyar la guerra contra Rusia. No es claro ni el agua. ¿Qué hace Antonio Guterres en Moscú? El ridículo, el secretario general de las Naciones Unidas. Incapaz esa organización de cumplir con su misión. Yo no culpo a Antonio Guterres, que es un hombre que va cargado de las mejores intenciones, tratando de hacer un esfuerzo en cumplimiento de sus atribuciones como líder de una organización internacional, la más representativa que tenemos, responsable de asegurar la paz mundial. Pero lamentablemente el mensaje fue muy, pero muy claro. Antes de que llegaran Blinken y Austin, el primer ministro británico se había pronunciado, lo comentamos aquí. Putin no es confiable y con él no se puede negociar. Por tanto, el camino, la solución es la guerra. Cuando se inicia un proceso de este tipo, es difícil usted terminarlo. Lo más difícil es ponerle fin a una guerra. Sobre todo cuando lo que anima esa confrontación es algo como lo que está actualmente en juego. Fíjense que la realidad cuando comenzó el conflicto era una. Y ahora, pues, el asunto está tomando un camino sumamente peligroso. Porque resulta que el bloque occidental, que ha visto cómo los rusos han tenido que corregir su estrategia, modificar su accionar en el teatro de batalla, pues han visto ahí debilidades de Rusia, aprovechables. Se entiende que aprovechables. Y entonces el juego es cómo usted doblega a un país que tiene armas suficientes para destruir no solo Ucrania, sino el mundo entero, sin que apriete el gatillo nuclear. Una obra de filigrana geopolítica. Arrodillar a un país armado hasta los dientes, con capacidad para destruir al mundo entero, sin que haga uso de eso. Lo cual significa una apuesta a la racionalidad del adversario. No, tú no te vas a atrever. Yo te voy a desafiar, te voy a arrodillar y estoy seguro de que tú no te vas a atrever a apretar el gatillo nuclear. Esa es la apuesta. Por tanto, hay ahí cierta apuesta a la racionalidad del adversario. Pero eso se puede salir de control. Y se puede salir de control muy fácilmente. Porque aquí recordamos lo que es el efecto dominó. Ustedes ven cuando se cae una ficha, que tumba la otra, la siguiente, y así van cayendo todas. Pues en la guerra, en conflictos de este tipo,
pasa algo parecido. Hay un gran entusiasmo ahora de las potencias occidentales porque ven una Rusia vulnerable que no era el cocodrilo con dientes afilados o el oso, como le dicen, con esas garras finas, y dicen, bueno, pero aquí nosotros tenemos la oportunidad de desgastar a este país y sacarlo del juego geopolítico. Y esa es la apuesta. Ahora, este es un país que decidió meterse en esta dinámica. Yo supongo que no están jugando a la guerra. Los rusos conocen muy bien los planteamientos de Lenin sobre este problema. No jugar a la guerra. Porque tú no puedes decretar una guerra, iniciar una pelea y entonces después temerle a lo que venga de allá para acá. Tú tienes que asumir con seriedad ese paso que diste. Entonces uno supone que Rusia aquí se las está jugando. Ahora fíjense en algunos detalles, cómo las cosas van evolucionando y cómo hay cada vez mayores implicaciones en todo esto. Permítame hacer una pequeña pausa. Retorno en un momento. Decía que estamos viendo una escalada del conflicto, que a veces no se aprecia porque se ve, mucha gente cree como que las escaladas necesariamente se manifiestan en el teatro de los enfrentamientos militares. Una escalada es también cuando un conflicto va arrastrando a otros actores. Es lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, con Moldavia. Hubo una situación, un enfrentamiento, unas contradicciones, unos choques entre Moldavia y Rusia. Todos recordamos aquello. Algo parecido a lo que ocurre con Ucrania, porque Moldavia llegó a acariciar la idea, como Georgia también, de pertenecer a la OTAN. Georgia hizo un esfuerzo tremendo. Llegó incluso a enviar soldados a Irak y a tener una intensa colaboración con el bloque occidental, con la Alianza Atlántica. Quería ganarse un puesto en la OTAN. Y Estados Unidos llegó a plantear la incorporación de Georgia a la OTAN conjuntamente con Ucrania, año 2008. Bueno, pues Moldavia llegó también a acariciar esa idea, solo que Rusia intervino y en ese proceso salió como territorio independiente la Transnistria, que es una zona dentro de Moldavia que hace frontera con Ucrania, habitada mayoritariamente por ciudadanos de ascendencia rusa. Y ese lugar, ese territorio, se proclamó como república independiente. Esa es la Transnistria. Y ahora, en esta coyuntura, Moldavia aprovecha para hacer algún tipo de presión a Moscú con miras a recuperar esos territorios. Entonces ahí hay otro foco de tensión. Pero también hay un problemita planteado ahora mismo con Polonia y Bulgaria. Ya este no es un enfrentamiento, digamos que del tipo que se está produciendo ni en Ucrania, ni el forcejeo que hay ahora mismo en Moldavia, pero sí tiene que ver con la cuestión, el tema de las sanciones y los intercambios con Rusia. Porque se acaba de anunciar que Rusia le corta el suministro de gas a Polonia y Bulgaria.
y este pudiera ser el inicio de otro gran problema. En el fondo de todo esto está la disposición de Rusia de que le paguen en rublo, porque ha ocurrido que los países europeos que reciben gas ruso, luego de pagar en efectivo por la mercancía recibida, en este caso el gas, inmediatamente entonces esos fondos se congelan y Rusia dice, bueno, yo no puedo estar suministrando mi producto de exportación de forma gratuita. Yo lo entrego, supuestamente me lo pagan, pero entonces eso queda congelado ahí. Y así las cosas no pueden funcionar, dicen en Moscú. Y entonces quieren los moscovitas que le paguen en rublo, como una manera de evitar la confiscación de los fondos. Bueno, hubo desavenencias y le acaban de cortar el gas a Polonia y Bulgaria. Europa en su conjunto depende en gran medida del suministro de gas ruso. Ahí hay planteado un problema, un tema que sin duda plantea una cuestión de respuesta. ¿Cómo le vamos a responder a Rusia por este gesto? Porque indiscutiblemente que la decisión de Gazprom en ese sentido tiene que ver con ciertas presiones que le han estado haciendo a Alemania para que decida prescindir, que se la juegue. Como decía un asesor del presidente Zelensky el día pasado, nosotros aquí estamos, nuestros muchachos, decía, están enfrentando temperaturas bajas porque hay problemas para calentar los hogares y en las trincheras se pasa frío y se pasan muchas necesidades hoy en día en el frente de batalla y la población civil está padeciendo las consecuencias de todo esto, decía ese asesor. Los alemanes no se van a morir si deciden asumir ciertos compromisos. Y sí, eso podría entonces hacer que Rusia sucumba. Y entonces nos quitaríamos de encima un enemigo común. Esa es la lógica de ese asesor del presidente Zelensky. Y ha habido una presión enorme sobre Alemania, porque Alemania se ha negado a enviar ciertos armamentos a Ucrania y apoyar en la forma decidida en que lo han hecho otros. Y se dice que, bueno, lo que está en el fondo es esa dependencia de Alemania del gas ruso, de los productos energéticos de exportación rusa, porque no solo es gas, también es petróleo y es carbón. Entonces hay ahí todo un problema planteado. Y fíjense cómo el asunto este va tomando cuerpo. A todo esto Rusia reacciona diciendo, bueno, pero tú dijiste que vas a proveer a Ucrania de armamentos sofisticados, que va a llegar ayuda masiva. Y ellos responden diciendo, cuidadito, porque esto está creando el ambiente para una confrontación nuclear. ¿Qué es lo que te están diciendo como esto? Nosotros, llegado el momento, vamos a utilizar lo que tengamos que utilizar para conseguir nuestros objetivos. A nosotros no nos van a aplastar. Eso es lo que están diciendo. Y de hecho nosotros en un comentario reciente decíamos, en la medida en que Rusia se vea bajo presión, se verá tentada a actuar con un mayor nivel de decisión. Rusia ha querido evitar, por asuntos políticos, ha querido evitar destrucciones masivas. Por eso es lo que explica el replanteo de su estrategia en
en Ucrania. Y entonces se está viendo en la necesidad de actuar con unos niveles de resolución mayores. Y eso es un gran peligro para Ucrania. Pero, como decía, se ha entendido que hay vulnerabilidades aprovechables aquí y eso es un tremendo incentivo para la guerra. Ahora, yo decía, el problema fundamental no es ni la crisis petrolera, que tiene todo eso que ver con este problema, son derivaciones. No es el problema energético, no es el problema del incremento en los precios de los alimentos. Si nos ponemos de acuerdo, todo eso nosotros lo pudiéramos ir resolviendo. Incluso hasta el problema de la crisis climática. La crisis climática es el producto de una falta de decisión para ir reduciendo drásticamente las emisiones. Ahora, en el marco de una competencia geopolítica como esa que estamos viendo, olvídense de eso. El clima pasa a un segundo plano. Pero ya estamos autorizando lo que hasta el otro día rechazábamos, los métodos de explotación de ciertos recursos con tecnología altamente contaminante. Es decir, todo esto nos ha hecho dar pasos atrás. Porque cuando hay situaciones como esa, la prioridad es la prioridad. La mala noticia es que el asunto geopolítico no tiene una solución en el corto plazo. Porque lo que ahora mismo está en juego, que es la cuestión de quién es que manda en el mundo, se ha entendido que es el momento para actuar con decisión, para cambiar ciertas tendencias, y eso hace que problemas como el coronavirus, problemas como la deuda colosal que tiene el mundo entero, sean peccata minuta. Porque si hay que sacrificar lo que sea, en aras de aquello se sacrifica. Y ese es el gran problema. Eso no tiene una solución en el corto plazo. Eso va a demandar mucho tiempo. Y Estados Unidos y sus aliados han cometido un gravísimo error, pero un grave error, porque aún puedan asegurarse el triunfo sobre Rusia en un pulseo sumamente delicado. Aún así, van a perder terreno frente a lo fundamental. Porque recuerden, Biden lo dijo con mucha claridad. Nosotros tenemos prioridades. Y la prioridad 1A de Estados Unidos es la región del Indo-Pacífico. Es China, la rivalidad es con China. Contener a China es lo fundamental. ¿Por qué? Por una razón sencilla. En un periodo tan corto como de 10 años, en el G8, si hay uno o dos países de Occidente, eso sería mucho. La mayoría están por allá lejos, en esa zona del lejano oriente. Ahí viene creciendo China con fuerza, ahí está el caso de India. Esa zona que es la más dinámica del mundo. Ese es el problema fundamental. Ahora yo digo que Estados Unidos ha quedado empantanado ahí por una razón lógica. Y es que tú te estás desgastando ahí. Lo he dicho un montón de veces. Y eso es una realidad. Permítame hacer otra pausa.